El segundo o tercer día de estar ahí adentro, tuve esta reflexión. Nosotros vinimos a aprender una técnica de meditación, pero en realidad esto es un centro de rehabilitación, Cris. Hoy quiero contarte parte de esta historia, parte de esta experiencia, de cómo de haber ido a un centro a que me enseñen una técnica de meditación, llegué a esta reflexión, a esta conclusión y obviamente contarte un poco más, desarrollarte un poco más de esta experiencia, que vendrán nuevos episodios también ampliando y profundizando en distintas partes de esto, porque hay mucha riqueza en este viaje que hice. Así que vamos a empezar hoy el nuevo episodio de Nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida hacia dónde y desde el cual comparto todo lo que surge en estos episodios. La cuestión es que me habían recomendado esta técnica, me interesó. Encontré que en la provincia de Córdoba la enseñan, hay un centro de enseñanza, me inscribí con muchas ganas de aprender, que es algo que me acompaña siempre, y también algo muy importante que es, sobre todo en este tipo de situaciones, la disposición a experimentar, a vivir la experiencia. Bueno, en la previa, como unos meses antes, que fue el proceso de inscripción, tiene como todos sus pasos, está muy organizado, muy aceitadito. Bueno, a medida que iba avanzando en este proceso de inscripción, vas recibiendo más información y, bueno, te vas dando cuenta que la enseñanza, la transmisión de este conocimiento se da en circunstancias muy específicas, en condiciones muy específicas, para las cuales te piden ciertos compromisos o, en su defecto, tenés toda la libertad de darte de baja en la inscripción y liberar el lugar para alguien más. Obviamente no me di de baja, claramente fui a la experiencia. Así que aquí me fui comprometiendo a medida que iba avanzando en este proceso de inscripción. Bueno, resumida y reduccionistamente, si es que está bien dicho, se trata de un retiro de silencio. Entonces, obviamente te comprometes a ese silencio, a no estar comunicándote, hablando y demás, pero también, bueno, a estar aislado del mundo exterior, un contacto con el afuera. Te piden que no lleves nada para leer, no lleves nada para escribir, para tomar nota. Y hay otras cuestiones más que seguramente iré desarrollando, si no es hoy, en otros episodios. Pero bueno, con todos estos indicios, no necesariamente estás de acuerdo con todos, no necesariamente comprendes por qué o para qué, pero bueno, vuelvo a decir, vas obteniendo una información con la cual podés cambiar de decisión y decir, no, no voy. Y antes que me olvide, también en el episodio de hoy voy a ir respondiendo a las preguntas que dejaron en mi Instagram este fin de semana relacionadas con este tema de hoy. Bueno, antes de ir al retiro, ya habiendo confirmado que iba a ir y habiéndome comprometido como contaba antes, bueno, tenía que resolver qué hacer con mis mascotillas que viven conmigo acá. Dos perros, una gata. Bueno, tenía que resolver cómo los iba a, bueno, dejar al cuidado de quién, a dónde, durante más de 10 días que, bueno, mis perros ya venían con esa experiencia, hace varios años que están conmigo, pero la gata era la primera vez que no iba a estar tantos días. No entiendo mucho de gato, a pesar de que hace más de un año que estoy con ella, pero bueno, es como esto de ir tomando decisiones de qué es lo que se supone que va a ser lo mejor. El tema es que para mí fue todo un desafío, por un lado, porque me preocupaba mucho el, bueno, cómo, con quién dejar, sobre todo la gata, vuelvo a decir, y también porque conozco la historia detrás, al menos unos meses antes de que yo la adopté. Entonces, bueno, internamente como que me genera mucha empatía
la historia de esta gata en este sentido, y es como que, ay, me generaba bueno, mucho remordimiento la idea de dejarla sola tantos días en la casa, o llevarla a otro lado, porque también en el periodo que yo la adopté, ocurría que, bueno, descubrí, digamos, de conocerla, que se estresa o cuando yo la adopté venía de muchos meses de mucho estrés, estaba muy flaquita, ya de por sí es chiquita la gata, eh, y, y también se le hacían como unas manchas en la piel donde se le caían pelos. Le dicen canchas, no sé bien cómo se llama. Entonces, bueno, también teniendo los antecedentes de que con cada cambio, cada situación de mucho estrés, ella tiende a expresarse de esa forma, entonces también anticipándome a- tal vez no a que no ocurra eso, sino a reducirlo lo mayor posible. ¿A qué va esto? ¿Qué tiene que ver con todo esto, Cris? Bueno, en toda la previa, y esto lo hablé con un par de amigas, sentí que eso, para mí, esa situación era un gran desafío para mí. Estaba siendo mi mayor desafío de irme a un retiro. No era pensar que iba a hacer silencio, no era pensar que iba a estar, no sé, incomunicada entre comillas del exterior. Sí, cuando yo imaginaba la idea de estar incomunicada, lo que me preocupaba era justamente que, sea cual fuera la situación en la cual dejara el cuidado de mis animales, no poder, que no se puedan comunicar conmigo o no poder yo estar al tanto de cómo estaban ellos. Ya ahí, esa es una información que aunque no estaba ya en el retiro, tenía mucho que ver con este retiro y después entendí más que tenía mucho más que ver con lo que yo pensaba, que lo que yo pensaba. Bueno, esto es una herencia del retiro. Tantos días sin hablar y muchas otras cosas que ocurrieron ahí, todavía estoy retomando algunas habilidades. Bueno, el tema es esto, ya sabía de antemano, ya estaba percibiendo que un talón de Aquiles, en mi caso, tenía que ver con eso, y realmente fue así, estando ahí adentro, siguió cierta claridad e información relacionada con eso. Pero bueno, ya llegado el viaje y estando allá en destino, viajé con otras 3 personas que aprovecharon mi auto, tuvimos contacto previo al viaje, todo lo más bien. Bueno, tuvimos una breve charla antes de que definitivamente ingresáramos al voto de silencio. Bueno, hablábamos de esto, o sea, qué tanto iba a ser un problema o un desafío el silencio para cada quien. Y si realmente 10 días es mucho o es poco. Bueno, en mi caso no me asustaba, por decirlo de alguna manera, esto del silencio. Yo realmente, bueno, vivo sola hace varios años, pasé el periodo de cuarentena también estando sola. Sí, es cierto, uno habla, uno canta, lo que fuera, pero la verdad es que a mí eso no me significaba, al menos en ese momento, ¿no? Un obstáculo, un desafío. Bueno. Pero sí es cierto que cuando por alguna situación se habló de esto de la meditación y de estar quietos y sentados y demás, ahí dije yo, ajá, esto es algo que, bueno, tal vez muchos de acá no conozcan esta parte mía, pero soy una persona muy inquieta. Hay personas que lo tienen como muy sabido y qué raro vos moviéndote, Cris, ¿no? Como o incluso dando clases, incluso participando en clases de otros, que ya me conozcan y que sepan que sí o sí, varias veces durante la hora me voy a levantar, me voy a mover, eh, etc. Entonces, bueno, ahí sí dije, Pero bueno, ya estaba ahí, esto era parte de la experiencia que estaba dispuesta a atravesar y descubrirme, descubrir una herramienta, descubrir etcétera, pero descubrirme.
Así que bueno. El tema también acá es que cuando yo tomo una decisión, le doy para adelante, así que estaba en el baile, como decimos acá, ya estaba en el baile. Simplemente una vez ahí, ya en el lugar no había señal de celular, apenas ingresamos a la zona, al predio, no había nada de señal, cosa muy, muy familiar para mí, porque en mi casa no hay señal, o sea, si corta internet, lo que sea, yo estoy sin señal. En la zona donde yo vivo hay pésima señal, pero bueno, ahí había cero, 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 cero. Así que bueno, yo en el momento que ingresé al centro ya estaba incomunicada, hubo gente que se iba afuera a buscar señal antes de cortar por completo la comunicación. Te sugieren ahí ya entregar tus valores, que son, bueno, se refieren a entregar el celular, la billetera y esas cosas. Yo en ese momento, y de hecho tal vez después tampoco, no comprendí tanto lo de entregar la billetera, por ejemplo. Yo no tenía, creo que tenía 1.000 pesos, así que no era el problema. Eh, no era un tema ya si me roban la plata. No, no había una cuestión de desconfianza ni nada de eso, sino en mi cabeza, por supuesto, querer comprender, querer entender de qué van ciertas normas, reglas o cuestiones. Pero sí es cierto que, por ejemplo, aunque no hubiera nada de señal, uno tiende a buscar el celular para cualquier cosa, por ejemplo, para tomar nota, por ejemplo, para revisar algo una conversación que tuviste con alguien, para saber si le avisaste tal cosa, no sé, o incluso para sacar una foto. Mis perros están ladrando como locos, espero que no se pierda el sonido. Bueno, el tema es que ya estaba ahí, entregué, me desconecté 100%, conocimos las instalaciones, nos asignaron lugares fijos, es decir, bueno, sí, obvio, una cama fija en una habitación, pero también un lugar fijo en la sala de meditación, un lugar fijo en el comedor, donde obviamente estábamos ahí 3 veces por día, almuerzo, desayuno, almuerzo y merienda. No se cenaba ahí. Bueno. Todo eso después te voy a detallar más ahí, la parte como organizativa, si se quiere, pero todo eso se iba a mantener hasta el final, todos estos lugares. Tuvimos todavía tiempo de conversar, yo tenía en el comedor una compi canadiense a mi izquierda, una compi ecuatoriana a mi derecha, al lado de ella una chica de Estonia, y así. Había mucha gente del exterior, realmente, y también había gente de diferentes puntos del país. Volviendo entonces, no sé si volviendo, como que estoy yendo. Estoy yendo y no sé dónde. Bueno, eh, a partir o sea, el día que ingresamos, a las 8 de la noche, empezó el voto de silencio y también de no contacto físico. Y el silencio también involucra no únicamente las palabras, sino también la no comunicación. Es decir, que yo no esté como haciéndole caritas, haciéndole gestos, señalándole algo a alguien, ¿no? Como hacer de cuenta que ahí adentro estás solo y que obviamente las dos caras de la moneda. Estoy sola para la experiencia, pero realmente estás conviviendo con otra gente. Eso fue un tema también durante el recorrido de todo el retiro porque no te podías comunicar, pero necesitabas de alguna manera comunicarte porque los recursos que había disponibles a veces no eran suficientes si no tomábamos conciencia de que había un otro. Entonces hubo un par de situaciones en las que hubo tensión porque, no sé, tocó bañarse con agua fría, a mí me pasó creo que 3 días. eh, y sin embargo notabas que a lo mejor otras personas estaban media hora para ducharse o que usaban el agua caliente para cosas que no eran necesarias. Bueno, como esas cuestiones de convivir con un otro eran muy importantes en esos momentos, que no hagas de cuenta que estás solo, ¿no? Pero sí el hacer de cuenta que estás solo para no contaminar tu proceso con estar comunicándote con otras personas. Se me vino ahora recién esta pregunta, bueno, pero Cris, realmente hubo silencio. De hecho, me lo preguntaron, no en mi Instagram, me lo preguntaron
en una comunicación personal. La realidad es que no fue un silencio real durante 10 días. ¿Por qué? Primero porque había la posibilidad, solo para quien quisiera, de hacerle preguntas a una profe todos los días. En un momento del día había entrevistas con la profe, eran entrevistas muy cortitas, máximo 5 minutos, donde hacías una, dos, tres preguntas, lo que quisieras. Entonces, obviamente las personas que se inscribían para estas entrevistas hablaban. Yo hablé, digamos, yo me inscribí en, no sé, 3 veces. Había una coordinadora en el sector de las mujeres, bueno, hombres y mujeres también estaban en sectores separados, bueno, en nuestro sector había una coordinadora que también, si había cuestiones organizativas, administrativas, cualquier situación que tuvieras, podías hablar con ella. Y la tercera situación en la que se podía hablar era cuando la profe, creo que fue día de por medio, en un momento del día llamaba a todos los alumnos uno por uno, o bueno, de a grupitos, pero con cada uno hablaba y te preguntaba si estabas pudiendo hacer tal parte de la técnica, cómo te estaba yendo con tal cosa, y ese era un momento de comunicación. Esos eran los 3 momentos o 3 situaciones en los que se suponía que podías hablar porque era justamente todo relacionado con la técnica o lo organizativo, como decía, caso de hablar con el coordinador. Pero también la realidad es que hubo personas que no respetaban 100% el silencio y hubo situaciones en las que ese silencio se rompió, donde, bueno, en mi caso voy a hablar por mí, pero también sé de otros, ¿no? Pero esto, bueno, hubo un par de situaciones en las que, no sé, darme vuelta repentinamente y chocarme a alguien que está atrás y que obviamente, naturalmente, nos sale pedir disculpas y te das cuenta que, uy, no debería haber hablado, uy, no sé, como esto de eh, la velocidad, ¿no? En la que ocurren los procesos, pero también situaciones de, como decía recién, lo de los recursos. En algún momento se acá quedaba como muy poquito comida para algunas personas que habíamos llegado tarde, entre comillas, no habíamos llegado tarde, pero éramos máquinas, éramos hormigas devoradoras, termitas devoradoras. No, pero ese día habían traído menos comida de lo habitual y entonces de repente yo percibí que éramos en ese momento había 5 personas ahí, yo dije, pero esto no va a alcanzar para 5, o mejor dicho, si yo me había servido así, así. Y digo, a ver, si somos 5, podemos distribuirlo en 5 más o menos equitativo. Entonces, todo esto no lo dije, lo pensé. Entonces yo agarré y entonces me puse a dividir y distribuir la comida más o menos en 5 partes equilibradamente para que cada una tuviera, bueno, lo más digno posible en esa situación y me puse a repartirle a las chicas que todavía no se habían servido para servirme lo que quedaba ahí. El tema es que en ese momento llegó una persona más que tampoco había comido y fue como, ¡ah! No, o sea, yo había decidido en mi mente distribuir lo que quedaba ahí para las que supuestamente no habían comido y todavía falta una persona más. Bueno, en ese momento la chica cuando llega dice, ay, yo todavía no comí y bueno, obviamente se dio ahí una comunicación. Bueno, obviamente hay como ese borde entre realmente estoy sola y hago la mía y hago de cuenta que no hay nadie para justamente resguardar ese silencio cuando comprendes de qué va, ¿no? O, bueno, realmente hay una cuestión que nos lleva a comunicarnos y es importante X situación. Cada quien tiene su propio criterio, por supuesto, y no significa que haya estado bien o haya estado mal lo que sea que haya ocurrido. Después de mi retiro, estuve en contacto con algunas amistades, con mis viejos, etcétera. En algunas conversaciones era como, bueno, sí, la gente puede dimensionar que después de un retiro así, una o yo estaba como muy en desfasaje, un poco perdida, un poco en la nebulosa, pero realmente no lo terminas de dimensionar.
imagino, si no lo experimentas, no lo terminas de dimensionar, pero además sin saber algunas cosas de cómo era el día a día ya. Y por ejemplo, el día a día era, primero, te despertaban a las 4 de la mañana y terminabas tu día a las 9 de la noche. Pero bueno, a las 9 hasta que vas y te acostás o te bañás o lo que fuera. Bueno, entonces, más o menos 9:30, 10 de la noche dormías hasta las 4 de la mañana. Había tres comidas al día, una a las 6:30 de la mañana, otra a las 11 de la mañana, otra a las 5 de la tarde, y la de las 5 de la tarde era una una fruta y media y alguna infusión. Es decir, comíamos muy poco en cuanto a cantidades de comidas, digamos, no eran las cuatro convencionales, pero además, bueno, la última comida era bastante livianita para lo que se acostumbra, al menos acá en Argentina, y sin dudas, bueno, la comida de la mañana y las comidas de la mañana, de las 6:30 y la de las 11, bueno, eran como un desayuno y un almuerzo, tenían como cantidad, estaban eh, normal, si querías, lo que había, lo que hubiera disponible. Y estaba bien, porque realmente a nivel físico no está permitido tampoco hacer actividad física, ejercicio, correr, saltar, etcétera. Yoga tampoco. Lo único que está permitido es caminar en el sector que está habilitado para tal fin. Por otro lado, las actividades del día a día eran 11 horas de meditación y una hora de una charla, que era una charla, algunos podrían decir una clase, pero en realidad era una charla donde se explicaban algunos conceptos, algunas, sí, como historias detrás de todo esto. Entonces, te levantabas o despertabas a las 4 de la mañana, te ibas a meditar hasta las 6:30, que era el desayuno. Después del desayuno había una hora más o menos de descanso. A las 8 se volvía a meditar hasta las 11 y otra vez de 11 a 1 tenías el almuerzo y tiempo libre, y después desde las 13 hasta las 17 nuevamente meditación. Desde a las 17 volvemos a las 18:30, no, a las 19, no, a las 18 hasta las 21. Todo eso era tiempo de meditación, menos una hora en el medio, que era la charla, y en algún momento de la mañana o de la siesta, no me acuerdo, era este ratito donde a veces la profe llamaba uno por uno y te iba haciendo las preguntas. Pero mientras llamaba a los demás, se suponía que vos estabas todavía meditando. Había algunos horarios del día donde tenías la libertad, la alternativa de o bien meditar en la sala o bien meditar en tu habitación, en tu cama, por supuesto. Bueno, ahora sí, con algunas de las preguntas que me hicieron, Chris, ¿qué técnica fuiste a aprender? Bueno, la técnica se llama Vipassana. Tal vez muchos de ustedes ya tienen información, la conocen, saben, ya hicieron el retiro, etcétera. En mi caso, como bien te decía, no tenía idea de nada. Descubrí ahí que es una técnica milenaria de la India, que unos 500 años antes de Cristo, el Buda de ese momento la redescubrió y en ese momento se difundió mucho. Hubo mucha gente que la aprendió y que se liberó de la desdicha. Eso es un poco a lo que apunta esta técnica. Ya voy a hacer otro episodio donde voy a profundizar más en varios conceptos detrás de esta técnica y bueno, lo que busca o a lo que aspira, lo que persigue, eso quería decir. Lo que persigue es la liberación total de la desdicha, entonces, bueno, una especie de el camino a la felicidad. Esta técnica, como decía, fue redescubierta hace, bueno, 500 años antes de Cristo, fue muy difundida, pero también se fue perdiendo en esto de ir difundiéndose y demás. Quedó medio olvidada
salvo en un lugar de Birmania, esto es lo que cuenta la historia, donde en esa época, 500 antes de Cristo, las personas que fueron a enseñar ahí, enviados por este Buda, bueno, comunicaron que esta técnica tenía que mantenerse pura, transmitirse de generación en generación, pero la técnica pura se tenía que preservar ahí en Birmania porque 2500 años después iba a venir X para volver a reflotarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hace unas décadas un Buda nacido en Birmania, bueno, no se nace Buda, al menos eso tengo entendido. Esa parte no te la voy a explicar porque tendría que investigar más, pero entiendo que no. Aunque yo le pregunté algo de eso a la profe, te lo contaré en otro episodio. Pero volviendo a esto, hace unas décadas, esta persona nacida en Birmania, que hizo su recorrido, era una persona común y corriente, a eso me refería con que no se nace Buda, hizo un recorrido de salud donde no encontraba cierta respuesta y solución a un problema de salud desde la medicina convencional. Y bueno, fue a aprender esta técnica a este lugar de Birmania y si bien no es una técnica de sanación de enfermedades, esta técnica puede, a partir de avanzar en esta técnica, los síntomas o enfermedades psicosomáticos sí pueden remitir, por decirlo de alguna manera. Y esto agrego yo, seguramente otras enfermedades también, o síntomas no tan psicosomáticos, aunque ya sabemos que todo está relacionado con esto, pero ya me estoy yendo de tema. El tema entonces es que esta persona le aclararon esto, no, esto no es una técnica de sanación, esto es para liberarse, ta, 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 ta. Bueno, entonces esta persona de todas maneras decidió hacerlo, entendió los disclaimers, como le dicen, y decidió hacerlo y se dedicó a aprender y estuvo 14 años con un profesor y demás. Bueno, esta persona luego viajó a la India donde vivían sus padres y para enseñarle a su madre esta técnica. Y así fue que empezó a enseñarle a más personas, más personas, más personas, y se volvió a generar bueno, esta difusión de la técnica pura, como lo aclaran ellos, la forma pura de la técnica y buscan enseñarla de forma pura y el lugar donde yo aprendí es una organización justamente que responde a esto. Esta técnica es una técnica universal, no es de ninguna religión, esto lo aclaran muchísimo, es para cualquier persona de cualquier credo, digamos que valdría la aclaración de que no es una técnica del budismo, sino que es una técnica de origen indio que un Buda y después otro y lo que fuera, la, la difundió, pero no es del budismo como religión o como filosofía. Ha vuelto a pasar que creí que estaba grabando y no estaba grabando. Bueno, vuelvo para atrás. La pregunta que se repite un poco es, bueno, ¿centro de rehabilitación de qué? Y también, ¿por qué decís que fue un centro de rehabilitación? Te prometo que voy a contarte más de esta técnica vipassana, en otros episodios. Vamos a ir más a fondo ahí, pero hoy no quiero entrar tanto ahí, voy a mencionar cosas así como un poco alrededor y superficialmente. ¿Por qué sentí y llegué a esta reflexión y esta conclusión de que es un centro de rehabilitación? Primero, porque toda esta invitación que te contaba de cómo está distribuido el día a día y de cómo uno está orientado a la meditación y a sí mismo tantas horas del día, que no es algo que hacemos, mucho menos tantas horas. Las personas que lo hacemos, le dedicamos una parte del día, pero no necesariamente de las no sé cuántas horas que estábamos despiertos, no sé, un 80%. Acabo de inventar, no importa. El tema es que como no hacemos eso habitualmente y nuestro cuerpo y nuestra mente no están habituados a eso.
primero que nada, lo primero que vamos a obtener es resistencia de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Una resistencia por todas las vías posibles. Principalmente está esta parte de lo bioquímico, de lo aprendido, de lo instaurado, de lo conocido y de que el cuerpo envíe señales de alerta porque esto no es habitual, esto es raro, hay que evitarlo. Eso, básicamente, ya lo hemos hablado en otros episodios, es como el síndrome de abstinencia. Entonces, ya desde el vamos, si esto no es un centro de rehabilitación, ¿qué es? O sea, me están saliendo a flor de piel, resistencias. Ay, acabo de decir la palabra, abstinencia. Bueno, esto es una herencia post-retiro que espero que se acomode en los próximos días, se siga acomodando. La semana pasada estaba desorientadísima. Bueno, vuelvo. Entonces, esta abstinencia que nos ocurre, que se despierta, si yo no tomo conciencia, si yo no tengo ni idea que está ocurriendo esto, voy a accionar, o mejor dicho, reaccionar, responder a eso, a esa demanda del cuerpo, a esa necesidad, dándole lo que quiere, entre comillas. Pero si yo reconozco cómo funciona esto, cómo es este mecanismo, tengo la posibilidad de responder desde otro lugar, porque logro prevalecer que mi deseo, que mi idea, que mi búsqueda prevalezca por sobre esta resistencia, sobre esta adicción que busca aferrarse a lo que quiere que ocurra, a lo ya conocido, a estas respuestas bioquímicas que ya tenemos aprendidas, a estas emociones memorizadas y todos los nombres que le podamos decir que ya hemos hablado en otros episodios. La mente hace lo suyo. La mente, al menos mi mente, y considero que cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo solo puedo hablar de la mía. Mi mente es muy entretenida. Hace algunos años yo podría haber dicho que ser yo y estar dentro mío era extremadamente duro y difícil, porque realmente lo era, porque mi mente era, o mi ser, era un ser en demasiados conflictos, etcétera. En este retiro realmente me divertí mucho con mi mente, porque decía, ay, qué creativa que es, qué, bueno, además muy entretenida, qué chistes, qué canciones, qué comentarios, qué salidas ocurrentes todo el tiempo. Y bueno, también cuando yo lograba prevalecer sobre eso y lograba como evitar que se genere todo cierto sobrepensamiento, cierta historia, cierta fantasía, cierto recuerdo, lo que fuera, bueno, buscaba otra vía, buscaba otra vía, buscaba otra vía. La mente busca de muchas maneras agarrarse de cualquier distracción posible y ahí es cuando fui comprendiendo esta necesidad de que se den determinadas circunstancias esta enseñanza. Busca cualquier distracción a la mano. Y si no hay distracción a mano, se le inventa. Porque nuestra mente es extraordinariamente poderosa. Nacimos para ser ilimitados, pero además de eso, es muy inteligente y busca la manera de salirse con la suya. Todas estas resistencias y estas adicciones, esta abstinencia desde lo bioquímico, bueno, era darme cuenta de que realmente estoy en un centro para reconocer estas adicciones y ojalá poder comprender con qué está asociada esta adicción, o sea, por qué me estoy resistiendo tanto a esto, cuál es como el detonante o el disparador, pero también qué es lo que la retiene, qué es lo que quiere, sí, cuál es la emoción o la experiencia o la situación que siente que está en peligro. Eso, ojalá si logras darte cuenta, pero si no logras darte cuenta, simplemente darte cuenta del hecho en sí. El tema es que, volviendo a la técnica Vipassana, justamente la técnica, en esta búsqueda de la felicidad y de eliminar la desdicha, desde esa mirada lo que busca eliminar son los apegos y las dependencias a dos cuestiones, a la aversión y a la avidez. Entonces, independientemente de que
Una vez estando en el retiro, se va avanzando paulatinamente en el aprendizaje de la técnica recién se empieza a practicar, si no me equivoco, en el cuarto o quinto día. Desde el día uno, en esta charla diaria que te comentaba, se van introduciendo y mencionando algunos temas, perdón, algunos conceptos alrededor de esto, pero como te contaba, yo desde antes de ir ya estaba reconociendo este apego mío, esta dependencia mía, esta preocupación, esta ansiedad, este estrés alrededor de la situación de la gata, la perra, el perro, la falta, la no comunicación durante el retiro, cómo voy a hacer, cómo lo voy a transitar, esto de no saber cómo están, de no saber si necesitan algo, etcétera. Ese es uno de los ejemplos. Ocurrieron o tomé conciencia de otros apegos, de otras cuestiones estando en el retiro. Obviamente te los contaré en otro episodio porque siento que se va a hacer muy largo ya este episodio, pero la realidad es que el darme cuenta de estas adicciones, de esta respuesta de abstinencia a ciertas cuestiones, ninguna en mi caso tuvo que ver con la comida, por ejemplo. Lo aclaro también, más allá de lo que contaba antes, porque, por ejemplo, hoy estoy tomando mate y en mi día a día tomo muchísimo mate. Sin embargo, no sentí esa abstinencia de mate, de quiero tomar mate, quiero comer, o tengo hambre, o tengo ansiedad y entonces voy a comer, o entonces me voy a hacer unos mates, o entonces quiero unos mates, porque recordemos que estas adicciones y con qué asociamos cada adicción tiene que ver con lo que hemos construido nosotros mismos. No, no porque no tengo ansiedad de mate. Tomo mate porque tengo ansiedad por alguna otra cosa y yo he asociado con el tomar mate esto. Es un ejemplo, ¿no? Claramente te estoy contando que en estos 10 días no sentí abstinencia de mate ni de comer más o comer otras cosas diferentes a las que comíamos ahí o lo que fuera. Sí, aunque creo que hubo un día que no sé si fue el octavo o el noveno, que dije, ay, me pediría unas empanaditas. Me pediría un delivery de empanadas. Pero bueno, eso fue más algo anecdótico, no era una sensación de abstinencia. También me gustaría mencionar que durante este retiro, más allá de tomar conciencia de muchas cosas, bueno, no sé si de muchas cosas, pero sí de cosas muy interesantes sobre mí misma y no solo sobre mí misma, sino sobre el universo, sobre las leyes del universo y cuestiones que también hemos hablado en otros episodios. Algo que empezó a ocurrir también más o menos en el tercer, cuarto día, es que empecé a poder encajar algunas fichas. Fichas que ya tenía, o sea, de aprendizajes o de situaciones que había vivido, independientemente de que tal vez en ese momento no los vi como aprendizajes o no eran aprendizajes en sí mismos, sino experiencias de la vida y pasaron. Pero empezar a encajar esas fichas comprendiendo un poco más de lo que hasta el momento había logrado comprender. Vuelvo a decir, por ejemplo, las leyes del universo, también de esto del campo cuántico, de la onda partícula que hemos hablado. Era muy llamativo porque parte de una de estas charlas o en varias de estas charlas se menciona mente-cuerpo y cada vez que hablaba de esto yo me daba cuenta que en realidad estaba hablando exactamente de lo que la física cuántica habla hoy de la onda partícula, onda corpúsculo. Entonces, bueno, mi cabeza hacía, asociaba un montón de cosas ahí como conexiones nuevas, nuevos aprendizajes, nuevas reflexiones. Bueno, esto de lo expansiva que es nuestra conciencia y bueno, hubo días que ni siquiera pude dormir porque mi mente, mi cuerpo, mi sistema nervioso no paraba de procesar cosas. Fue inevitable también pensar en esto de la alta sensibilidad, de las altas capacidades, de la neurodivergencia,
esta habilidad, si se quiere, a percibir las cosas más sutiles de una manera más fácil y que tal vez para otras personas es más complejo. Bueno, muchas cosas, muchas fichas, sí, como que logré encajar algunas cosas y tuve días de una iluminación extraordinaria en darme cuenta de cosas y en asociar cosas. Y también tuve días que quise salir corriendo. No, no quise salir corriendo. No, en ningún momento tuve el impulso de irme o el sentimiento de, ay, ¿qué hago acá? No. Sí hubo días que fueron un poco más difíciles de atravesar. El tercer día estuve extremadamente ansiosa, pero en el momento no era tan consciente de eso. Fui consciente a la mitad de mi cuarto día, dije, estoy muy ansiosa desde ayer. Ayer estuve extremadamente ansiosa. Mi cuarto día fue más difícil que el tercero, porque en realidad el tercero no estaba siendo consciente de lo ansiosa que estaba, y el día cuarto no estaba ansiosa, estaba triste, estaba viendo cosas muy emocionales para mí, y bueno, me permití atravesarlo. Lloré, no tanto como podría haber imaginado que iba a llorar, lloré, lloré. Y también eso, ¿no? Permitirse el llanto, permitirse cualquier expresión, siempre y cuando no perjudique a otros, por supuesto. Eh, no es que, estoy enojada, entonces voy y le pego a alguien. No, no, no. ¿Qué más? También tuve momentos de extrema gratitud. En realidad todo el tiempo sentí gratitud, muy agradecida de la decisión que había tomado de estar ahí, pero también una gratitud extra, ¿no? Como esto de estar extremadamente disfrutando la experiencia, aún con esos momentos de tristeza, de dificultad. Ellos mismos te decían que el día 2 y el día 6 son los más difíciles. Para mí fueron el cuarto, como te decía, y no me acuerdo si el séptimo o el octavo. Obviamente no, me hubiera encantado. Esta es una de las cosas que siento que extrañé más, o que sí, como que realmente sentía que quería eso y no, bueno, me había comprometido a que no lo iba a hacer y además no tenía los recursos para hacerlo, que es esto de tomar nota. Yo quería registrar, quería hacer una especie de diario, ¿no? Como día uno, esto fue lo que sentí, esto fue lo que me di cuenta, esto fue lo que experimenté, esto fue lo que aprendí, esto fue día dos, ¿no? No hubo forma de hacer eso, no tenía para tomar nota. Y era muy incómodo para mí, pero también entendí el porqué. Esto de reconocer que la mente se resiste a toda costa, la escritura es otra forma de alimentar el pensamiento y la mente. Entonces también era como tratar de prescindir de estas cuestiones por un objetivo mayor. Incluso me pasaba que un par de veces me anoté para entrevista con la profe y porque se me habían ocurrido cosas que le quería preguntar y después no me acordaba qué le quería preguntar. Yo creo que eso fue una de las cosas más incómodas para mí adentro también de decir, bueno, prescindí de todo lo que me sugirieron que había que prescindir, pero hubiera sido extraordinariamente valioso tener algo para tomar nota. Aún así, comprendo por qué se sugiere no tomar nota. ¿Y qué más? Por eso no sé realmente si fue el día 7 o el día 8. Sí me acuerdo que fue el día 4 esto que te contaba recién. El séptimo o el octavo día tuve también un día muy difícil, pero en ningún momento se me ocurrió decir, ay, me quiero ir. No, porque yo me había entregado a ese proceso, yo tomo una decisión y le doy para adelante. Y también tuve momentos de pensar mucho en mi gata, en la perra, sobre todo, que es la que yo siento que quedó en peores circunstancias. Ya te desarrollaré en algún momento por qué estoy diciendo esto. Quedaron bien, quedaron con cuidado de alguien, gente que además les dieron mucho más de lo que yo hubiera esperado, así que estoy también re contra agradecida con eso.
En fin, una experiencia muy potente, muy fuerte, muy valiosa, muy enriquecedora si uno así lo aprovecha, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya te seguiré contando en otros episodios. Contame o pregúntame o escribime si lo que quieras, si vos ya hiciste esta experiencia, si ya conoces la herramienta, dudas de lo que yo atravesé, curiosidades, chisme también, ¿por qué no? Bueno, se me vienen muchas cosas más para decirte, pero bueno, ya ni sé de qué duración está quedando esto, así que lo vamos a dejar acá y quedo atenta a lo que quieras comentar, compartir, preguntar. Gracias por llegar hasta acá, abrazo enorme y te recuerdo como siempre que nacimos para ser ilimitados.